Claro, se habla poquito de ella. Y como muchas de las mujeres de miradas de mujer, es difícil predicar sobre ellas porque no sabemos lo que vamos a decir. Pero hay mucho para decir. Y Rispa está en 2 de Samuel, capítulo 3-7, nos dice que fue una de las concubinas del primer rey de Israel, de Saúl, y que tuvo 2 hijos. Y el capítulo 21, del 8 a 14, en apenas 6 versículos, 8, 6, 14 maestras, ¿no? Sí. No bromeo más. En apenas 6 versículos nos habla de ella, de su historia, de su enseñanza. Y Rispa, siempre que nosotros hacemos planes, díganme si cuando no hacemos un plan, la próxima, nosotros, ¿no hay otra anterior? Bueno, entonces, Rispa puede haber, tiene que haber una anterior, me la comí. Tan importa. El peor escenario. El peor escenario, yo le llamé Rispa. ¿Por qué? Porque bueno, cuando nosotros siempre hacemos planes, nos han enseñado que siempre tengamos el mejor y el peor escenario, ¿no? Lo mejor que puede pasar y lo peor que pueda pasar. Y después nos dicen, no te preocupes que lo peor casi el 80% de las veces no pasa. Bueno, pobre Rispa, a ella le pasó, ¿sí? Pero lo superó. ¿Qué le pasó a Rispa? Ahora sí, ¿cuál sería, digamos, el mejor escenario de Rispa? Era una concubina de Saúl. Eso le implicaba, mientras Saúl fuera rey, una cierta seguridad, ¿sí? Cierta influencia en la corte que iba a aprovechar para que sus 2 hijos también tuvieran buenos puestos y buen futuro. Que sus hijos ocuparan lugares de liderazgo en el ejército, como capitanes o en el gobierno. Y también podría enfrentar posibles rivalidades con otras concubinas o de pronto con la propia reina. Pero ese era el mejor de los escenarios. ¿Cuál podía ser el peor escenario? El peor escenario es que una vez que Saúl muriera, tuviera que enfrentar rivalidades con otras concubinas y la reina, tuviera que ir al exilio, sus hijos dependían de la supervivencia del rey. Al morir Saúl, el futuro de sus hijos iba a ser incierto, entonces posiblemente, dependiendo del rey que quedara, capaz que se tenían que exiliar junto con ella para salvar la vida o enfrentar la muerte. Peligros de represalia. Bueno, ese era el peor escenario que Rispa podía imaginar. Pero ¿qué pasó? Pasó algo que no estaba en los planes de Rispa. Luego que muere Saúl, asciende David al reino. Él es el rey de Israel. Y nuevamente, como en los tiempos de José, una hambruna, ¿sí? Que muchos interpretan como una sequía. Había hambre en la tierra. Entonces, David, en sus mejores tiempos, va y consulta a Dios. Y Dios le dice que le pregunte a los gabaonitas. Los gabaonitas eran, digamos, sirvientes de los israelitas. Eran aquellos muy astutos que cuando después de que conquistaron Jericó, Josué y su gente conquistó Jericó, fueron a conquistar Jai, y ellos que eran los próximos que iban a ser conquistados, pero Josué no sabía, porque como no había Google Maps, que igual yo me pierdo de Google Maps, pero como no había Google Maps, no había mapas, no había nada, no sabía qué otro pueblo iba a haber por ahí. Entonces salieron con ropas muy viejas, con panes verdes, enmohecidos, y se presentaron a ellos y les dijeron: nosotros venimos de muy lejos, hemos oído de su Dios y queremos hacer pacto con ustedes. Entonces los ancianos se reunieron, no le preguntaron a Dios, por algo Dios pone las cosas, no le preguntaron a Dios, hicieron pacto de paz con ellos y se dan cuenta que el próximo pueblo a conquistar era Gabaón, ¿sí? Pero ya habían hecho pacto con ellos, entonces los tuvieron siempre como sirvientes, les preparaban
en los bosques trabajaban para proveerles madera y agua, etcétera, etcétera. Manda a buscar a las gabaonitas David, y parece que había ocurrido algo que el resto de la Biblia no nos dice, que en tiempos de Saúl, el celo de Saúl había empezado a destruir a la gente de Gabaón, ¿sí? Mientras que Josué y los ancestros habían hecho pacto de paz con ellos y debía ser respetado, a Saúl le había dado la chiripioica de quererlos destruir. Entonces ellos le dicen a David, bueno, nosotros no tenemos nada contra vos ni contra Israel, sino contra la casa de Saúl, ese hombre cruel, ese sanguinario, dice la palabra, que nos quiso destruir. Danos 7 hombres, 7 varones de su casa, y nosotros los vamos a ahorcar y nos consideraremos satisfechos. Se suponía entonces que ya que Dios le había dicho a David consultar a los gabaonitas, y los gabaonitas pedían 7 hijos, 7 descendientes de Saúl, después de esa se iba a levantar la hambruna, ¿no? La próxima, pero ¿qué pasó? La dejamos ahí. ¿Qué pasó? Le dieron a los gabanitas a los dos hijos de Rispa y a 3 hijos de Merab. La Biblia dice Mical, pero Mical murió sin hijos. Merab era hija de Saúl también, había sido inicialmente prometida también a David, pero Saúl se la entregó a Adriel y había tenido hijos con ella, ¿sí? Entonces a los 5 hijos que había tenido Merab los colgaron, y no solo los colgaron, sino que los dejaron ahí colgados nomás. Y esto era gravísimo. ¿Por qué era gravísimo? Porque la sepultura en tierra era una orden de Dios inmediatamente. El cadáver que permanecía expuesto maldecía la tierra. Y ahí David permitió que estos 7 hombres quedaran expuestos. Que dicho entre paréntesis, fue un golpe político también de David, porque qué mejor que sacarse 7 posibles herederos al trono que en algún momento podrían reclamar. Cerramos paréntesis, ustedes lo piensan. Pero quedaron ahí, entonces se estaba transgrediendo la ley de Dios, y lo lógico era, la costumbre judía era que inmediatamente que fallecía, había todo un ritual donde el cuerpo era lavado, era envuelto, era purificado, y era sepultado preferentemente en las tumbas con sus padres, con sus familiares. Eso era fundamental para que el cuerpo descansara. Los ritos funerarios, la purificación del templo. En aquel momento no había muy elaborada una idea de infierno, de lugar de castigo. Lo único que se manejaba en aquel tiempo era la idea de Seol, que era un lugar de descanso de los muertos donde no pasaba nada, pero descansaban, estaban en orden, estaban bien. Un lugar de quietud, de inactividad, un lugar sin vida, pero a ese lugar iba el alma, que era un lugar de descanso. Pero para que pudieran llegar a Sheol era necesario cumplir con el rito funerario, y era inmediatamente necesario que el cuerpo estuviera en la tierra. Y estos cuerpos permanecieron colgados. ¿Cuánto tiempo permanecieron colgados? Nos dice la próxima. Dice que, bueno, este es el pacto, las hambrunas que eran, seguimos, yo ya me adelanté, el pedido y la sentencia, seguimos, uno más. Dice que permanecieron colgados desde la recolección de la cebada, que es en mayo, abril-mayo, hasta las primeras lluvias, que son en octubre y noviembre. Pónganle en el mejor de los escenarios: mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. 6 meses. 6 meses. ¿Pero qué hizo Rispa? Rispa, cuando se entera de esto, ya no puede hacer nada por sus hijos.
o puede hacer algo. Puede defenderlos y protegió, tendió una tela en el monte donde estaban sus hijos y sus nietos, ¿sí? Y dice que de noche y de día ahuyentaba a las fieras que querían venir a destrozar el cadáver, porque eso hubiera sido una humillación peor. ¿Cómo se recogían después los despojos para darle una sepultura? Su duelo, ella lo sublimó a tratar de hacer lo último que podía hacer por sus amados, cuidar sus despojos. Porque tal vez en algún lugar de su corazón ella pensaba que en algún momento iba a poderles dar descanso. Pero 6 meses cuidando sus cadáveres, degradándose, ¿sí? Hasta que después de ese tiempo, hasta las primeras lluvias, pero no llovió todavía. Entonces dice que después de ese tiempo, David oyó, el corazón del rey se conmovió aparentemente y recogió no solo los restos de estos 7 hombres, sino también los de Saúl y su amigo del alma, Jonatán, que nunca habían llegado al sepulcro familiar, habían quedado en la aldea de Gabá, quienes habían rescatado los cuerpos. Entonces les dio sepultura en el sepulcro familiar a estos 7 varones y a Saúl y a Jonatán. Y recién ahí Dios fue propicio a la tierra después de esto. Después que David hizo lo que debía hacer un rey: honrar a sus antecesores y honrar a los muertos. Ahora, detengámonos en Rispa. Rispa, cuando estaba todo perdido, sublimó su dolor y luchó y encontró y luchó por lo único que podía hacer. Otra se hubiera ido al exilio, se iba, ¿sí? Pero ella amaba a sus hijos y los iba a defender hasta el final, ¿sí? Y pudo haber cumplido su propósito cuando estos 7 varones fueron junto con su padre y su tío, Jonatán, al sepulcro de su familia. Y se cierra un ciclo para toda la familia de Saúl, que era necesario cerrar, porque él había sido elegido por Dios para guiar su pueblo, ¿sí? Había mandado a Samuel. El ciclo se debía cerrar, con sus errores o no, pero se cerró. Pero lo importante es que esta mujer, a pesar del dolor y de la pérdida, es una forma de elaborar el duelo que a mí me impactó, porque ella lo sublimó, lo trabajó y trabajó hasta que logró rescatar lo que podía rescatar de bien para sus hijos. Y nos deja como madres un gran ejemplo. Tal vez también algunas de nosotras tengamos nuestros hijos en una condición que no están colgados ni ahorcados, siguen vivos, pero que pensamos que están muertos, o que les falta poco, que están perdidos, o que están al borde ahí de... Y bajamos los brazos a veces, estamos cansadas. La acción de Rispa a mí me impresiona como una intensa acción de intercesión a favor de los hijos. Nunca bajó sus brazos espirituales. Mujeres, nunca bajemos nuestros brazos espirituales por nuestros hijos. Siempre, yo creo que la oración que Dios siempre va a oír es la de una madre a favor de sus hijos. Y no sabemos hasta qué momento y en qué situación Dios pueda llegar. Y si aún en el momento final Él no recordó y se rindió a Jesús. Entonces, Rispa nos enseña a no darnos por vencidas en intercesión y oración a favor de los que amamos. Qué desafío nos deja esta mujer que pasó no solo el peor escenario, peor que el peor escenario vivió ella, pero lo pudo sublimar a una victoria
que bendijo a la nación, porque cuando David hizo lo que tenía que hacer y no estaba haciendo, Dios levantó la sentencia. Y Dios, los planes de Dios se fue moviendo de a poquito, fue cerrando ciclos con los Gabaonitas, con la familia de Saúl, con esta mujer, hasta que David hizo lo que tenía que hacer. ¿Sí? Y bien, entonces la pregunta que nos queda ahora al final, no sé si queda otra, bueno, nos queda esa pregunta o ese desafío de no que nunca decaigan nuestros brazos espirituales orando por nuestros hijos. Capaz que vos nos querés guiar en oración, Virginia. Bueno. Padre, queremos agradecerte por tu palabra. Señor, cómo nos bendice. Qué bendición es ir desentramando en ella estas verdades. Estos hombres y mujeres que en tus preciosos designios tú dejaste ahí estampados, impactados, para que nos sigan todavía hoy enseñando y hablando a través de la administración de tu Espíritu Santo. Padre, hoy como madres y como mujeres queremos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, delante de tu altar, Señor. Nos rendimos a ti. Queremos pedirte que renueves nuestras fuerzas para orar con esa creatividad, ese empeño y ese empuje que diste a esta mujer Rispa, que tanto nos enseña, que tanto nos impacta, que tanto nos desafía, porque mira que debe haber sido feo, Señor, estar ahí. Y aún así, mantenerse en la lucha, hasta que vio que los ciclos se cerraban y que se cumplía justicia hacia los muertos, hacia sus hijos. Gracias, Señor, porque eres bueno. Derrama tu luz de esperanza sobre cada mujer en este lugar. Y renueva nuestras fuerzas en oración, en intercesión y en búsqueda de tu presencia. Continúate moviendo a lo largo del día. En el nombre de Jesús. Amén.